listo. Mira, estamos grabando, no nos resultó la weá de Facebook, pero ¿qué le vamos a hacer? Déjame darte permisos, varios participantes. Listo, ¿Me vas a dar privilegios? te di privilegios. Perfecto. Hoy es un día para celebrar y para conversar. Tenemos poquito más de una hora. Tenemos aquí un par de hueones que hicieron un pronóstico el lunes pasado. Te lo voy a recordar, weón. Ok. Mira, te lo voy a recordar, weón. No van a saber qué pasa. Claro, porque es un escenario absolutamente volátil. La pandemia va a modular los resultados finalmente. Va a llegar a una cifra, aquí me estoy tirando un pronóstico. Yo creo que la participación va a estar entre el 50 y el 53%. Y pienso que la prueba va a ganar por el orden del 76 al 79%. ¿Cómo anduvimos? Y eso que no hicimos apuesta, weón. Anduvimos súper, pero mira, pero es coherente también mostrando el otro lado, mira, no sé si te metiste hoy día, deja de compartir la pantalla. Y lo vi, weón, y por eso te digo. Yo hoy día quiero, Muy bien. hoy día nos queremos, aquí me voy a ir al Twitter, cuantitativa, y lo vamos a compartir. Perfecto, aquí está. Ya, vamos a quebrarnos, porque creo que de repente nosotros necesitamos quebrarnos de vez en cuando. Aquí está. Compartir pantalla. Pizarra, descargas. Tengo que cambiar esta cosa. Cuantitativa. Ya, pues cojo. Puta, esta tecnología me supera, pues, bueno. A ver. Es que siempre tengo un tema con esta cuestión. A ver, niños, no hagan esto en casa. Voy a hacer una cosa que no debería hacer, pero que la tengo que hacer para efectos prácticos. ¿Vaya a hackear al gobierno, weón? No, ya no lo hackeé. Ya lo hackearon. Ya, ahí está. Ahí está. Excelente. Ya, aquí estamos en cuantitativa. Nosotros hoy día colocamos los resultados. Ahí está. Fíjate, le achuntamos en porcentajes, quedamos... Ya lo leí, weón. Ya los vi en el día. Sí, tú, pues, weón, pero la gente que ve esta cosa no necesariamente nos sigue. A ver, ahí sí, listo. Ahí está la participación, quedamos en el rango bajo, pero quedamos dentro de lo que nosotros habíamos predicho, 50,7%, y el mínimo que nosotros habíamos puesto era 50,4 o algo por el estilo, eso corresponde a los 7.514.000. Donde sí, aquí estuvimos cerquita en el apruebo o rechazo, pero estuvimos en la constituyente mixta como el hoyo. Y aquí vamos a hablar, porque yo lo que puse acá es que había sido una diferencia, bueno, también había pasado esto con los resultados de la constituyente, pero aquí puse que yo pensaba que había sido por el éxito del mixta no. Creo que la campaña del mixta no hizo su pega. Creo que la franja hizo su pega. Sí, comparto que la franja hizo su pega en respecto a la mixta no. Yo te lo planteé en un momento de análisis, digamos. Y por lo mismo no me atreví a dar un pronóstico respecto de la segunda pregunta, porque resultaba muy incierto. Me parece que en el caso de la prueba de rechazo era mucho más evidente, y por eso me atreví a hacer el pronóstico, al igual que en el grado de participación. Creo que en medio de una pandemia, el haber logrado que 7,5 millones de personas hayan logrado acudir a los locales de votación es un gran logro cívico, pero evidentemente que el padrón sigue creciendo, entonces estamos en el rango del 50,09, me parece que esa va a ser la cifra final que va a tener la participación, lo cual es una cifra importante. Evidentemente que nadie puede negar la legitimidad del proceso, pero evidentemente que si no hubiéramos estado en pandemia, la cifra habría sido bastante superior. Aquí hay un
un porcentaje significativo de electores que se restaron, probablemente por temor también al tema de la pandemia. Entonces eso hay que considerarlo. Esos aspectos obviamente nosotros los consideramos en el análisis desde la perspectiva de cualitativa, ¿ya? Tú haces los análisis, las métricas numéricas, yo veo los factores más de carácter cualitativo, ¿ya? Creo que por eso de alguna manera nos acercamos a las cifras finales. Pero en el caso del órgano o el tipo de órgano constituyente era más difícil, sobre todo porque no logramos dimensionar el impacto que iba a tener en este caso la franja. Creo que la franja en realidad, en general, no cumplió el objetivo de que tienen las franjas de este carácter de invitar, de convencer, persuadir a las personas a votar, a invitarlas a votar, pero me parece que en el caso del mixta no, sí se cumple de alguna manera ese propósito. Ese es mi primer análisis, digamos. Sí, yo creo que, mira, yo creo que hay varias cosas que uno puede decir de los números de la elección. Más allá del obvio que ganó el apruebo y que el rechazo quedó para la cagada y todo lo demás. Es como obvio. A ver, lo primero. Perdón. Antes que entre el análisis. Hashtag les volamos la raja le hoy día en Twitter. Sí. Pues, de hecho fue una bola de raja. Sí, claro, yo no recuerdo ninguna elección, excepto la del plebiscito del 89, que haya tenido tanta diferencia. Claro. Porque ni siquiera la de la Constitución del 80, con todas las trampas que hubo, sí. fue 70-30 básicamente. La del 89 fue porque estaban prácticamente todos de acuerdo, menos los antisistemas, pero en esa época los antisistemas eran unos poquitos, un 9%, 8% básicamente. Y aparte las dinámicas eran distintas. Pero los resultados, a mí me dejaron varias lecciones y varias cosas que son interesantes, sobre todo para lo que se viene. Primero, las encuestas no estuvieron tan perdidas. Quizá en el único punto donde las encuestas estuvieron relativamente perdidas fue en la participación, porque la gran mayoría de las encuestas todas daban sobre el 60% de participación. Sí, es verdad. En general las encuestas entregaban cifras en eso, y creo que el trabajar solamente con métricas para estas situaciones, sobre todo en una situación como la actual, no basta. Hay que incorporar factores cualitativos. Pero ojo que, por ejemplo, en el caso de los análisis que nosotros hicimos en cuantitativa, más que incorporarse una métrica o un supuesto, apareció un supuesto. Apareció consistentemente, curiosamente, en todas las encuestas, cuando uno las analizaba, independiente de quién fuera, CADEM, fuera Activa Research, sea Tú Influyes, o Data Influye, ¿no? Ahora se llama Data Influye, o Criteria, independiente de esa, dejamos fuera a la Numen, a la StatNows, que aparecieron echando pelo a la sopa, y que hoy día fueron o sea, Cristian Valdivieso, Juan Pardo Escames, Roberto Ixinson, lo hicieron pelota a los argentinos, pero pelota. A los argentinos de Numen. Sí, claro. Pero todas consistentemente tenían, y que curiosamente empezaron a aparecer a lo mejor con el cambio de metodología, consistentemente tenían un delta que se empezaba a repetir y que era un delta que no aparecía desde el punto de vista de los números presentados, que no tenía nada que ver con los que no iban a votar, sino que era como una diferencia que siempre existía y que en esta ocasión yo normalmente desechaba ese delta, pero ahora lo incorporé y curiosamente los números se arreglaron de forma impresionante. Bueno, aparte de todas las dinámicas metodológicas, hubo un pequeño cambio de metodología entre medio que me permitió afinar este tema. Eso fue lo primero. Consistentemente comenzó a aparecer este número, comenzó a aparecer este delta de diferencia en todas las encuestas, y era un delta más o menos constante, aproximadamente un 15, un 17% en términos de los números. Eso fue lo primero.
Lo segundo, yo no sería tan, tan claro o tan categórico en términos de decir que la franja no cumple su objetivo. Nosotros analizamos la franja, le agarramos para el hueveo, tuvimos al Kevin Valenzuela agarrándolo, subiéndolo y bajándolo la primera semana, después empezamos a hablar de los cambios. Pero en este tema del mixta no, porque al final que inicialmente la gente haya tenido la confusión de la convención constitucional y la convención mixta, que era una confusión y que eso se reflejaba en las encuestas, gracias al mixta no, la gente logró ordenar el voto y al final había coherencia, que era lo que todo el mundo esperaba, que existiera coherencia entre el voto apruebo convención constitucional, rechazo convención mixta, que al final eso se dio, pero eso es un aporte del mixta no. Yo creo que fue la campaña más... Creo que fue, tal como lo planteamos en su momento, uno de los aciertos que tuvo la campaña de la franja. Exactamente. De hecho, yo los días anteriores me dediqué a recorrer las redes y vi opciones, incluso una campaña me llamó mucho la atención, donde desde Plaza Italia un grupo convocaba a incorporar dentro del voto una luca, ¿ya? Y explicaban que era en el fondo como para financiar, el establecer la convención constituyente. Bueno, yo ayer fui presidente de mesa y estaba esperando encontrarme con un voto con luca, pero no me llegó ninguno, así que estoy muy decepcionado de la confiabilidad de aquella campaña que hicieron desde Plaza Italia. Sí, pero es que el problema es que ya no gastamos el 10%. Claro, ese ya a esta altura debería Sí, bueno. Mira, si las elecciones hubiesen sido una semana después del retiro del 10%, yo creo que la luca te aparece. Y tú, en este ahora, momento... en la discusión que teníamos en la mesa con los otros vocales, es que íbamos a hacer cuando apareciera la luca, quién se la iba a dejar. Entonces, unos decían debiéramos dividirla entre los 5, otros decían, bueno, al cachipún, otros lo ponemos en el acta y se la damos al delegado electoral. Entonces, había una serie de lucubraciones al respecto, cosa que como no llegó ninguna luca, no pudimos ejercer, obviamente, nuestra función. Pero era simple, weón. Era simple. La luca o las lucas se las tenía que quedar el weón que corriera más rápido nomás. Bueno, tan simple como eso. Yo era el que abría y cantaba los votos, así que tenía muy bien. mayor chance. Pero... Oye, a propósito, ya que hablaste de tu experiencia, ¿qué tal estuvo la jornada donde estuviste y todo, para que después te vayan a visitar, weón? Claro. A sacarte fotos. Excelente experiencia. Mira, haciendo el análisis y la reflexión, nunca me había tocado participar como vocal en todos estos años. Sin embargo, pienso que de alguna manera el hecho de tener este interés por la actividad política te prepara. Entonces fue evidentemente muy, muy fructífero. El día sábado nos juntamos, llegamos los 5 vocales, nos constituimos, puros cabros jóvenes, entre 20 y 24 años, y súper alineados. Y yo. ¿Y tú, po? Entonces, obviamente, eligieron al doctor Simi como presidente de mesa. Por supuesto. La experiencia. Claro, y también y entendían ellos que la pega mayor la tenía obviamente el presidente, tal como se dio. Fue una muy buena experiencia, como te digo. Era una mesa que llegó a votar el 79.6% del total de los electores. Faltaron 81 personas solamente. Una mesa mixta, una mesa que está ubicada en la Comuna de la Reina. Entonces, de alguna forma, yo decía, se da cuenta uno de realmente la importancia que tiene para un sector, sobre todo de la población, este proceso eleccionario. Llegó una abuelita de 92 años a sufragar, después nos miramos con los vocales y con los apoderados de mesa, increíble, o sea, una cosa que realmente ahí uno dice, bueno, cualquier otro problema que tuvierais para poder ir a votar, después de eso no tenía argumento. Oye, Marcel, una consulta, bueno, ¿y no le hiciste ojito?
No era la pelada, weón. Ya que tú eras el representante de la tercera edad, weón, ahí. No llegó con guadaña. Ah, muy bien. No, pues si tú te salvaste de la guadaña, así que está ahí al otro lado. No, muy lindo. De hecho, mira, la mesa funcionó como relojito, en ningún momento tuvimos fila, pese a que fuera de los locales de votación habían grandes filas en algún momento. Nosotros no tuvimos ningún momento un atochamiento, funcionamos muy bien y al término del proceso, que fue bien largo, terminamos a las 11:30 de la noche, tanto el apoderado del rechazo como el apoderado del apruebo nos felicitaron. Ah, muy bien. Así que, impeque. Ya. Entonces, Pero ahí Marcel constituyente por el apruebo y el rechazo. ahí vamos a ver. ¿Te lanzamos la candidatura? Tal como la BIM, vamos a esperar. Ah, muy bien, porque tú tienes más posibilidades que yo, porque tú tenés partido político, yo no, pues bueno, yo tendría que pagarle mi pecuño. Pero mira, es que en ese sentido, ya entrando en la arena un poco más serio, digamos, Sí. Yo creo que esta no va a ser la hora de los partidos políticos. Yo creo que de hecho la forma en que actualmente se está estableciendo el acceso para los independientes a la constituyente tendrá que ser modificada, porque me parece que el descrédito, sobre todo que tienen los partidos políticos, va a hacer que eso se modifique. ¿Eh? Y en esa instancia, yo creo que los independientes debieran tener muchas más posibilidades. Es decir, hoy en día es valorado el aporte que hacemos nosotros desde nuestra experticia, que tiene que ver probablemente con el enseñar. Yo creo que eso en algún minuto pudiera ser importante y pudiera ser valorado por la ciudadanía. Entonces, más allá de la talla que de repente uno tira, claro, uno pertenece o no pertenece al partido político, yo creo que en esta pasada los partidos políticos van a ser más bien un estorbo para aquellos que querramos eventualmente presentarnos como candidato a la constituyente, la verdad. Sí, mira, Creo que está un gran apoyo. En ese aspecto yo voy a ser bien claro con algunas cosas que yo seguí, al contrario de tu persona, que tú seguiste el proceso in situ, tú estuviste allá, tuviste de presidente de mesa y viste un poco la dinámica. Yo lo vi un poquito más lejos, primero porque a mí no me tocó ser vocal de mesa, y segundo, por mis responsabilidades actuales de padre de una niña y presidenta de casi 2 años. Entonces, fue muy... no te quejí, weón, no te quejí. Oye, la genética es implacable. Y lo sé. Lamentablemente ella se fue a dormir por la hora que estamos grabando, así que hoy día no hay Emmy, lamentablemente para sus admiradores y admiradoras. O sea, vamos a tener un rating como de peor que el Chichirane, weón. Nosotros vamos a ser los primeros, bueno, y vamos a tener visitas negativas en YouTube. Ya, pero volviendo al tema. Yo sí seguí mucho el día de ayer por la prensa, por las noticias. Yo soy un tipo de radio. A mí me gusta seguir las cosas por la radio, así que en realidad en un momento determinado pagué la tele, después la prendí, después la volví a pagar, pero la gran mayoría del tiempo lo seguí por radio. Pero a ti se te apaga la tele a cada rato, pues, weón. Por eso mismo, novedad, por eso mismo, pero quedo con el chicharreo de la radio, así, cuando estoy medio curado. Ya, la cosa es que primero a mí me sorprendieron algunas cosas que yo las encontré, pero es simplemente increíble. Pero me voy a centrar en dos, una de ayer y otra de hoy día. ¿Ya? La de ayer fue la declaración de Renovación Nacional. La declaración de Renovación Nacional, donde, bueno, o sea, si tú no conoces Chile, o tú no hubieses seguido el proceso del plebiscito, tú te hubieses encontrado con que los tipos ganaron. Completamente como que los tipos hicieron este tema. Yeah. Y yo decía, y hablaban de que la Renovación Nacional había sido el artífice de esta cuestión, que gracias a sus presidentes lo habían logrado, y que eran un partido que representaba a Chile. Y yo decía, y perdonando el francés, pero creo que es el momento de desahogarme en este momento, weón. ¿Ya? Yo decía, weón, le dedicaste
del tiempo que teníais de la franja, 3/4 partes al rechazo, 1/4 parte al apruebo, más o menos, incluso menos, podríamos hablar incluso de menos, Sí, me y me, acuerdo que está- lo comentamos en su minuto. y me estáis diciendo, weón, que estáis ganando. Váyanse a la chucha, weón. Eso es no entender nada. Weón, Ay, ¿cómo es posible, weón? Bueno, después de haber quedado helado con esa declaración y todo el cuento, la última fue hace poquito, las entrevistas del presidente, perdón, del vocero Piñera. El vocero Piñera dio entrevista a todos los canales, pero claro. yo vi la entrevista de Canal 13. Y dentro de la entrevista, que yo la estuve siguiendo así, entre que tenía la Emi arriba de la cabeza mi señora tenía también a la Emi arriba de la cabeza, estaba escuchando al presidente y de repente dijo algo que fue maravilloso. A Casi ver. textual, casi comillas, porque le preguntaron qué cosas eran intransables en la nueva constitución. Y dicho por Piñera, dicho por Sebastián Piñera, dice que las cosas intransables son el derecho a la educación, el derecho a la salud, el derecho a las pensiones. Ojo, Mira, ojo, ya. derecho a, no la libertad de elección, no, derecho a. Qué bueno, weón. Y yo dije, weón, dije, ¿cómo ha cambiado Piñera desde aquel que dijo que la libertad de, perdón, el derecho a cobrar por que existía el derecho de cobrar por la enseñanza? Bien por él, bien por él. Creo que entendió el tema final, pero me sorprendió. Me sorprendió porque fue una declaración que yo creo que nadie esperaba. Nadie esperaba. Eh, con respecto a lo que se viene, con respecto a lo que se viene y a lo que yo considero que se viene. Esta es una pelea de 4 patas, perdón, no de 4 patas, de 4 etapas. La Ya. primera ya está lista, que era que ganara el apruebo y que ganara la convención constituyente. La segunda se viene ahora, que es la elección de los constituyentes, que se inscriben en enero y se eligen en abril del 2021. Sí. Después viene otra pata, que lo comentamos acá, Ujú. que tiene que ver con cómo va a funcionar y cuáles van a ser los temas que va a tener que hacer la Asamblea. Que ahí lo que vamos a tener que ahí lo que va a tener que hacer la gente es ponerle el ojo al compadre que eligió para que no se salga con el tema de un domingo 7. Y ahí probablemente vamos a estar hablando mucho de lo que es transparencia y mucho de lo que estuvimos hablando la otra vez de que tenía que ver con el lobby. Sí. Y la cuarta etapa va a tener que ser la aprobación de la constitución que se genere. O si se rechaza, si se va a enmendar o no, porque también es otro tema. Yo creo que nadie se ha puesto en el caso, y podría darse el caso, de que al final pudiera salir una constitución en la medida de lo posible y al final se termina rechazando. Claro, no, pero mira, a ver, yo creo que aquí hay un aspecto que es esencial a la luz de los resultados de ayer. Por una parte, no fue malo que esta elección se desarrollara ahora en octubre y no en abril. ¿Eh? Lo mencionábamos en su momento también que los niveles de violencia, incluso que estaban alcanzando las manifestaciones tanto del rechazo como del apruebo en las calles, eh, planteaban un mal presagio. Afortunadamente, en la etapa anterior al plebiscito de ayer, esto no ocurrió. Eh, y ocurrió lo que señalábamos nosotros, que pudimos analizar en su momento, de que muchos personeros que nosotros no nos hubiéramos imaginado nunca terminaron llamando a votar por el apruebo, como el caso Longueira, que es increíble, ¿te fijas? Entonces el clima fue distinto y se trasladó, entre comillas, como planteábamos, la real competencia a abril.
¿Ah? Yo creo que eso fue bueno. ¿Por qué? Hoy día lo conversábamos con un colega, Carlos Muñoz, ¿ah? A lo mejor es tu primo, weón. Puede ser, Y, güey. Somos claro, y tantos, él, güey. y él, y él decía que en realidad, de alguna forma, el haber quitado de los planes de estudio la educación cívica, estamos viendo las consecuencias de aquello. ¿Eh? Y en el fondo la responsabilidad probablemente, entre comillas, de educar en estas materias recae en nosotros que nos estamos dedicando a la docencia. ¿Ah? ¿Por qué? Porque tenemos una cercanía mayor con los chiquillos. ¿Eh? Te planteé en un momento, te contaba que el año pasado, a semanas de haberse iniciado el estallido social, se nos convoca a los cabildos, y en esos cabildos nosotros conversamos como profesores, ¿ah? Una gran cantidad de los profesores de estos chiquillos, para que entendieran que era mucho más razonable sentarse a conversar y no solamente seguir en la calle, porque además en la calle a nosotros nos preocupaban que se estaban exponiendo y sabíamos lo que estaba pasando. Ahí tenemos los casos de Campillay, de Gatica, que terminaron obviamente perdiendo su visión, ¿te fijas? Entonces, obviamente nosotros los profesores estábamos muy, muy preocupados de aquello y tendimos ese puente. Y afortunadamente los chiquillos nos creyeron. ¿Ah? Entonces, de alguna forma eso también contribuye a desactivar el conflicto. Pero ese es el resultado tácito de haber eliminado la educación cívica de los colegios. ¿Ah? ¿Por qué? Porque en el fondo el chiquillo piensa que le hablan de el político, la política, y ve como algo negativo porque siempre le han dicho a través de los medios, a través de las redes sociales, a través de la familia, los grupos de referencia, que la política es mala. ¿Ah? Entonces, cuando ellos salen a la calle a plantear sus demandas, ellos están haciendo política. ¿Ah? Lo que pasa es que nunca les explicaron que eso también es parte de la política. Claro. Es que se trabajó también durante mucho tiempo esta dinámica de que la política o los políticos en general eran malos, eran Ah, aprovechadores y todo lo demás. Pero eso tiene que ver, oye, y de las cosas que nosotros hemos hablado antes y que cristalizaron de una forma increíble en esta jornada de ayer, y tomando tu tema, yo te tengo que poner el ejemplo del Chino Río hoy día. Que yo hablé del Chino Río el otro día, la semana pasada creo que hablé del Chino Río y dije la polémica que había generado, que iba a viajar y toda la weá. oye, pero es verdad que vino a votar, encontró la mesa cerrada y se devolvió. Exacto, es verdad. Es verdad, no es hueveo. No Sí, te de hecho, creo. no es hueveo. De hecho, mira, con este tema de seguir las elecciones por radio, la periodista que estaba encargada de la radio que yo estaba siguiendo, yo seguí la ADN y la Cooperativa. ¿Ya? Las dos radios que yo seguí durante el día para poder escuchar. La periodista que estaba encargada de seguir al Chino Ríos estuvo prácticamente todo el día en el local de votación esperando al Chino Ríos. Y el Chino Ríos, como te digo, el Chino Ríos llegó temprano a votar a la mesa, cachó que la weá estaba cerrado, la mesa estaba cerrada, no estaba constituida. Yo personalmente, y por lo que tengo entendido, se le ofreció ser vocal de mesa y el weón se enojó y se fue. Ya, güey. Por lo tanto, ojo, ojo, y después sale, obviamente, hoy día creo que leí la noticia en la mañana, sale en las redes sociales diciendo que él estaba enojado por la pésima organización, porque creo que también el periodista le preguntó que, bueno, ¿por qué no se quedó a ser vocal de mesa? Porque no le dijo Claro. nada, yo creo que se tiene que haber enojado el doble. Hueón viajó, o sea, primero expresa la votación por el rechazo, viaja a Chile a votar y no vota. O sea, lo que tú me estás diciendo de la educación cívica se ve reflejado en ese saco de pelota. Claro. Evidente. Totalmente. Porque si él hubiese tenido educación cívica, lo ideal hubiese sido que se hubiese quedado a vocal de mesa. Pero ya, pongámosles que él no quería ser vocal de mesa y se devuelve, pero por último va a ir más tarde a votar, porque sabéis que la mesa va a estar abierta. Pero no te amurráis y te vais. Y después salís y te andáis victimizando. Yo creo que los vocales de esa mesa tuvieron miedo a que el weón los meara, weón. Pero si la mesa estaba al lado del baño, pues. Ah, por eso. Es peor, pues, Peor weón. todavía, estaba al lado.
Claro, No, no, claro. pero lo que tú Yo dices, te encuentro la razón, o sea, ahí hay un caso que evidentemente es una caricatura, pero durante mucho tiempo hablamos de esta generación que no estaba ni ahí, que evidentemente le quitaste toda la opción de tener educación cívica, que es muy importante porque evidentemente frente a estos procesos cobra importancia real, ¿te fijas? Acá, por ejemplo, analizando las cifras, aquí, tú sabes que yo no soy tan amigo de las cifras, para mí las cifras relativas en relación a otros factores que pudieran tener más importancia, pero he aprendido de ti a respetar el valor relativo que tiene la cifra. Y me daba cuenta que desde el momento que se establece el voto voluntario, esta es la ocasión en que más gente ha ido a votar en términos de números relativos, números absolutos. ¿Ya? 7,5 millones, una gran cantidad, pese a que el padrón electoral obviamente va creciendo. ¿Ya? Y en una situación de voto voluntario, entonces realmente llegar a esta cifra es un gran logro. Pero si tuviéramos una educación cívica fortalecida, si las personas realmente tuvieran conciencia de la importancia que tienen estos procesos eleccionarios, probablemente tendríamos cifras superiores, ¿te fijas? Tal como las tienen otros países que son obviamente mucho más desarrollados. Si tuviéramos a lo mejor un voto donde tú pudieras realizarlo en forma anticipada, como el caso de Norteamérica, nosotros que estamos siguiendo las elecciones norteamericanas también, probablemente eso ampliaría también la base de votantes posibles, ¿te fijas? Entonces creo que nos falta bastante en esta materia. Creo que hay que analizar, obviamente, una forma de poder modernizar los procesos. Los procesos, yo, desde la perspectiva de haber sido por primera vez vocal, te digo que son muy burocráticos, muy burocráticos. Y te requiere, obviamente, gran concentración y análisis, estudio, el poder entender la mecánica de ser vocal, más aún cuando tú tienes una responsabilidad importante como es la de los comisarios, los secretarios y los presidentes de mesa. exactamente, pero como te digo, yo creo que bueno, existe siempre esta historia que dice que el péndulo va para un lado o para otro en la historia. Uh-huh. Y yo creo que en esta pasada, yo creo que en un momento determinado se desactivó la, el tema político, porque al final el tema político, el hablar de política, el discutir de política, de la mano de la satanización de la política, de la mano de la satanización de los políticos y de la mano de la desactivación de la educación cívica, generó toda una generación, estamos hablando la generación de los 90 y principios de los 2000, que se desconectó de la política. Y al final quienes se mantuvieron conectados fueron los que básicamente participaron del proceso de retorno a la democracia. Los que votaron en el plebiscito del 88, los que participaron del plebiscito del 88. Sin embargo, creo que la nueva generación, estamos hablando de la generación que parte con el pingüinazo del 2006, sigue Correcto. con los movimientos universitarios del 2011, y termina finalmente en lo que es el estallido social de octubre, recuperaron a la fuerza el valor de lo político. A lo mejor no de la mejor forma, no estoy hablando de que a lo mejor ellos tengan un criterio o una factibilidad de conversar que sea importante, pero recuperar lo político desde la obligatoriedad de tener que hacerlo para poder generar los cambios que ellos necesitan. Al final ese es el tema. Y ¿qué es lo que hay que hacer ahora? Y es un poco a lo que yo me sumo con lo que tú estás diciendo. Lo que tenemos que hacer ahora es, bueno, encauzar lo político en algo que finalmente te permita tener una salida o una discusión relativamente institucional. Con esto no estoy diciendo que uno tenga que hacer de nuevo las cosas a la medida de lo posible, porque de hecho ya ese discurso se fue a la chucha, hay que reconocerlo. Ahora hay que hacer las cosas bien, hay que sentarse, pero hay que también tener la misma dinámica de sociedad que hemos tenido en el último tiempo. Es decir, tenemos que valorar la diferencia, tenemos que aceptar la diferencia, pero tenemos que aceptar que la diferencia tiene que sumar a un proceso que es más grande. No necesariamente que la diferencia sea lo que
tú necesitas que quede finalmente plasmado en lo que tú quieras. ¿Qué va a significar esto? Que hoy día fue una respuesta, o sea, perdón, una pregunta que hizo un amigo por Facebook. Porque él decía, bueno, nosotros sumamos a la gente que está por el rechazo de la Convención Constituyente, y yo le dije, sí, pues, Obvio que obvio, sí, pues, claro, obvio que hay que sumarla. por supuesto. Distinto es que sean elegidos, pero que Ah, tienes, bueno, es que se te cuento. pero que los tienes que sumar, los tienes que sumar. Porque independiente de que de que hayan estado en el rechazo, independiente de que sean, por ejemplo, un defensor muy importante de la Constitución del 80, es un punto de vista que tú lo vas a tener que sumar. Así como estás dispuesto a sumar a la persona que quiere la hoja en blanco. No, Ahora, pero es que eso tiene que ver con la protección de la minoría. por O sea, eso, si estamos hablando de proteger los derechos de la comunidad LGTB, si estamos hablando de proteger o establecer una paridad entre hombres y mujeres, si estamos hablando de respetar también a los pueblos originarios, claramente no podemos negar que hay un porcentaje de al menos un 20% de personas que tienen una posición dura en relación a ciertos aspectos económicos, sociales, políticos, culturales, etc. exacto, Entonces, en esa proporción probablemente también habrá que integrarlos, ¿te fijas? El punto es exactamente. que si no son mayoría, sus puntos de vista evidentemente no van a estar expresados con la misma fuerza de si fueran un 55%. Eso es lógico. Lógico. Pero por eso te digo, yo creo que al final ese es el tema, al final hay que sumarlos a todos, Sí. pero obviamente lo que va a mandar acá va a ser la expresión de lo que es la elección de los constituyentes. Y aquí me quiero centrar también en una cosa que tú también dijiste, que lo dijiste muy bien. Va a ser sumamente importante de ahora en adelante, de aquí a enero, porque ojo, los tiempos no son grandes. Se habla mucho de de que la elección va a ser en abril, pero la elección de los constituyentes tiene que estar en enero lista, de acuerdo a los tiempos que se establecieron. Bueno, está Las nóminas. las Las nóminas, nóminas. las nóminas. Va a estar todo noviembre y todo diciembre, y a lo mejor parte de los primeros días de enero, para establecer un mecanismo que corrija lo que estamos viendo actualmente, que tiene que ver con que los partidos políticos están tratando de armar alianzas para generar un cuoteo de la constituyente. Hoy día, por ejemplo, se lanzó esta cuestión que es que ya le voy a poner la Montonera Plus, porque tú le pusiste que era la Montonera, El lote. el lote, pues este es el lote plus, porque el otro día, ¿a quién fue que le escuché ese tema? Creo que, no recuerdo si fue a Mirko Macari que le escuché ese tema, o fue a otro, pero que le puso, Mirko Macari, miento. Estaban entrevistando a Mirko Macari, pero se lo escuché a Freddy Stock, que decía Ya. decía que era un cementerio de zombies. Un cementerio, eso que lo encontré muy bueno, muy bueno. Muy buena la definición. Bueno, estaba el cementerio de zombies, que también conocía como como la ex nueva mayoría, que ahora es la nueva mayoría, que ahora tiene más zombies, porque tiene el zombie Minami, el zombie Meo, tiene el zombie del PRI, de no sé qué más, y puro zombie. Y que ya estaban armando una dinámica para poder presentarse en conjunto y aprovechar la unidad de la posición y la cuestión. Mira, me generó el mismo efecto hoy día en la mañana, hoy día en la tarde, al mediodía más o menos, cuando vi esa noticia de la declaración de Renovación Nacional. O sea, No, de más. Ahora, mira, hay una buena señal. Tú la semana pasada hablaste de la importancia del 26 de octubre. sí. Bueno, hoy día, a propósito de ese concepto, yo me fijé, partí temprano viendo la prensa, algunas declaraciones, las conferencias de prensa también que estaban programadas, y me llamó la atención este llamado de los alcaldes por la unidad constituyente. Creo que, bueno, es un esfuerzo de oposición, de las oposiciones, ¿no? Fíjate el concepto, las oposiciones, que están tratando de ponerse de acuerdo en torno a un ideario relativamente común, lo cual encuentro fantástico. Creo que desde los alcaldes
nació también una iniciativa que terminó en este plebiscito que desarrollamos ayer. Ellos fueron los primeros que estuvieron convocando a poder pedir la opinión de la ciudadanía respecto a estas materias, respecto de una nueva constitución y respecto de la forma en que querían que esta también se planteara, ¿ya? Entonces me parece valioso y tiene que ver con aquello que tú planteaste, el post-plebiscito, la importancia del día siguiente, el día después. Entonces quiero destacarlo, me parece que va a ser interesante y vamos a tener que hacer un seguimiento de aquello, evidentemente, también. Yo, ¿sabes qué? Y viéndose, con respecto a la importancia del 26 que yo dije la importancia del día siguiente, Sí. yo voy a explicitar un poco más por qué yo dije que el 26 era el día más importante, que el 25 Ya. no era el día más importante, sino que era el 26. Hay que recordar, y aquí voy a hacer un poco una reseña un poco histórica, porque la gente también un poco se le olvida también la génesis de todo esto. La génesis de todo esto partió con el famoso marca AC. ¿Te acuerdas de esa campaña que apareció en las elecciones municipales del 2016? Claro. Que se trasladó a las elecciones. Perdón, miento, es anterior a eso. No, miento, está bien. El marca C partió en las elecciones del 2016. Anteriormente había habido algunos intentos en la presidencial del 2014, claro, pero muy precario. Pero muy precario. Sí. Pero recuerda que fueron capaces de establecer en el debate presidencial del 2014 la necesidad de cambiar la Constitución. Sí. Después se popularizó en las elecciones del 2016 y en paralelo a eso surgió la iniciativa de Bachelet de los cabildos populares, que terminaron finalmente en los cabildos regionales y en la generación de este chiste que fue la presentación de la nueva constitución, del proyecto de ley de nueva constitución que se presentó el último día de Bachelet. Porque fue así. Bachelet, sí, claro. Bachelet 2. Lo recuerdo, ya. Después viene el gobierno de Piñera, viene el estallido social del 2018, y hay que recordar que este plebiscito que tuvimos ayer fue la salida institucional a la crisis, con todo lo que uno crea que puede haber sido lo bueno o lo malo, pero fue la salida a la crisis. ¿Por qué fue la salida a la crisis? Porque al final, entre eso y la pandemia, que al final terminó siendo un apaciguador de voluntades, porque fue así, sí, claro. Fue un apaciguador de voluntades, al final la gente dijo, mira, ¿sabes qué? Ya, si tenemos la opción de cambiarlo, o sea, si tenemos la opción de cambiar la Constitución frente al que se vayan todos, que no lo van a hacer, elegimos la opción más cercana. Pero, con el resultado que se dio ayer, que estaba en concordancia con lo que todo el mundo pensaba, se abre la posibilidad de desarmar los enclaves del sistema político actual. Explico ese tema. Primero, todo lo que sea resabio pinochetista queda completamente anulado. Eso significa, por ejemplo, que tipos como José Antonio Caz, o como la Jacqueline Van Rieselberghe, o como, por ejemplo, Andrea Lamán o la Cubillo, estoy pensando en ellos, quedan fuera de la jugada. Todos, absolutamente todos quedan fuera de la jugada. Segundo, el resultado de ayer no fue el triunfo de los partidos por el apruebo, fue el triunfo de los que votaron apruebo. Correcto. Son dos cosas distintas. Son dos cosas distintas. Y por lo tanto, yo creo que lo que vamos a ver en estos días es que todos aquellos que se quieran atribuir la bandera del apruebo, los van a terminar sacando al tiro de la jugada. Al tiro. De hecho, por eso a mí me llama la atención, por ejemplo, estupideces como la que hizo Francisco Vidal la semana pasada, o como la que hizo Heraldo Muñoz el día de hoy, de tirarse a la carrera presidencial.
porque eso es total y absolutamente irrelevante. El compadre que guíe los destinos de este país en el proceso constituyente es un weón irrelevante. Perdón por la palabra, pero va a ser así. Sea Lavín, sea Jadwe, sea el que sea, es irrelevante. Porque el proceso va por sobre la institucionalidad, va por sobre el compadre que tú tengas en el gobierno. Es lo que le pasó a Piñera y le va a pasar al próximo gobierno. Sí, no, sí, comparto contigo que va a ser un proceso paralelo. Sí. Va a ir por dos carriles distintos. Sí, pero todos van a tratar en lo posible de influir o de apropiarse del barco. ¿Y qué es lo que queda? Y por eso es importante esta vigilancia respecto a lo que se viene. Ya comienza a haber en redes sociales, pero probablemente cuando se renueven las marchas nuevamente, probablemente en noviembre o a lo mejor en diciembre, yo creo que lo que se va a pedir ya no va a ser una nueva constitución, sino va a ser el que se vayan todos, pero el que se vayan todos implica que se vayan todos los que son los viejos, lo que incluye a la institucionalidad actual. Y por lo tanto, van a tener que aparecer nuevos actores que empiecen a guiar este tema. Estoy pensando a lo mejor tipos de organizaciones sociales o tipos de temas gremiales que van a empezar a aparecer para empezar a guiar este proceso finalmente a lo que va a ser enero. Porque yo te digo, yo creo que es muy probable que muchos candidatos o muchas personas que se van a presentar a candidatos y que son políticos profesionales, como yo te ponía el chiste de que yo esperaba ahora que el chico Saldívar se presentara constituyente, yo creo que todos esos están fuera de la jugada. Yo creo que, por ejemplo, Longueira va a quedar fuera de la jugada. Hay algunos ex senadores que están pensando en entrar en el juego. Hay algunos ministros que se están sonando ahora, ministros de Piñera, que están pensando en entrar a constituyente. Yo creo que todos esos se van a quedar fuera de la jugada. A lo mejor entran a la lista de los constituyentes, pero yo creo que van a ser sumamente castigados por su pasado. Y por su pasado de inacción, básicamente. Ok. Buen análisis, sí. Creo que hay que darle una vuelta en algunos aspectos que tú planteas. Principalmente creo que comparto contigo la visión respecto del descrédito de los partidos. No estoy tan seguro que en esta pasada la población, el electorado, pida que se vayan todos. Va a depender mucho de cómo salgamos de la crisis. Lo que pasa es que si tuviera una situación como la de Argentina, no me cabe duda que el electorado pediría que se fueran todos. Pero afortunadamente estamos todavía bastante lejanos a esa situación. Lo que pasa es Creo que el panorama político se ha ido morigerando. Creo que se ha ido centrando en lo esencial y las posiciones más ultras han ido quedando de lado. Eso es lo que me parece a mí. Sí, pero no hablo del electorado, porque si nosotros hablamos del electorado, el electorado desde el punto de vista de la elección que tuvimos ahora, no varió significativamente. Pero sí estoy pensando que la sensación ambiente en la calle finalmente te termine generando el hecho de que presionen para que todas estas personas que estamos pensando que se van a volver a presentar al cargo de constituyente, pero que vienen de la política antigua, estamos hablando ex senadores, ex diputados, ministros, Longueira, Kass, que también está hablando, o la Cubillos también, que son algunos que han dicho que se van a presentar, a lo mejor pueden llegar a la lista de candidatos a constituyentes. Por supuesto. Pueden ser elegibles. Pero creo que la presión de la calle, yo creo que la presión de la gente va a hacer que el electorado finalmente no los elija. Sí, no, sí, eso comparto. Eso es una alternativa. Yo creo que se va a dar a través de que la misma población, el electorado, la ciudadanía, más bien los va a ignorar. Si ese es el tema. Pero no creo que se dé a través de una
de un planteamiento que resulte violento, no a esta altura. No, ¿Fija? es que mira, yo por ejemplo lo voy a poner como ejemplo en la campaña. En esta campaña para la elección de la prueba y el rechazo. Yo creo que si hubo un término que fue finalmente un boomerang para el rechazo, fue el famoso concepto de rechazar para reformar. Sí, obviamente. ¿Por Claro. qué? ¿Por qué? Porque claro, el concepto que probablemente se le tiene que haber ocurrido a algún ideólogo, algún publicista del rechazo, si uno lo escucha siendo del rechazo, suena muy bonito, suena a decir, ya, perfecto, yo rechazo, pero después podemos reformar, pero bueno, en las redes sociales, motejado, agarrado para el hueveo, Obvio. memes con respecto al rechazar para reformar, pero yo creo que fue el concepto más agarrado para el hueveo y más contraproducente finalmente para el rechazo. ¿Por qué? Porque al final, claro, el concepto como concepto de elección para el plebiscito no era malo, pero la misma gente, las mismas redes sociales, la misma gente que al final terminó votando, consideró que el concepto era completamente inútil. Y terminó siendo al final, porque al final yo lo veía en las discusiones finales, que gente que era del rechazo, lo primero que le sacaban en cara era el famoso rechazar para reformar. Y yo creo que, y esto desde el punto de vista de la gente que fue a votar, yo creo que mucha gente que estaba por el rechazo, al final le dio lata salir de su casa por efecto del bullying que sufrieron con respecto a términos como este. No sé, no, creo que el electorado de derecha en general tiende a esconder su voto, por una parte. Y eso probablemente tenga más significación. Sí, Mira, pero a ver, creo que el clima actual, post plebiscito, es un clima de bastante normalidad, ¿no? Me gustó ver que la gente en el fondo saliera a celebrar, que pudiera expresarse. Esto fue un gran ejercicio de democracia y tal como yo te decía las semanas anteriores, creo que los problemas de la democracia se resuelven con más democracia. Ese debe ser el sentido que debemos comprender de estos procesos eleccionarios. Pero no podemos obviar, evidentemente, que existen episodios de violencia, que hay grupos, por ejemplo, que no buscan, obviamente, y no respetan la democracia. Entonces, también, de alguna forma, el sistema democrático debe hacerse eficiente y altamente profesional para poder enfrentarlo. Entonces, ese es uno de los grandes retos que van a tener las autoridades de el siguiente, el subsiguiente gobierno, el Estado en su conjunto, obviamente, para poder, de alguna manera, afrontar esa situación sin violentar los derechos fundamentales de la población. Eso es lo más esencial, me parece. ¿Mm? Hay un concepto que surgió hoy, post plebiscito, y que quiero que lo conversemos, que me parece interesante, es de las tres comunas. ya. Ya, a ver. Bueno, las tres comunas, porque en el fondo Vitacura, Las Condes y Barnechea fueron las tres únicas comunas en el país donde triunfó el rechazo. ¿Ya? Y eso trae de manifiesto entonces el análisis en términos de esta desconexión de la clase política, como planteamos nosotros en algún minuto también cuando hacíamos este análisis, y particularmente de la élite. ¿Ya? Aquí son 339 comunas contra 3. ¿Ya? Pero esas 3, de alguna manera, tienen también el simbolismo de tener conexión con la clase dirigente. ¿Ya? Entonces, ¿qué te parece a ti este concepto, comunicacionalmente hablando, de las tres comunas, y qué análisis haces desde la perspectiva de la élite política? Yo creo que
Mira, este resultado, mira, justo con respecto al tema de las tres comunas, y yo le estaba dando un poco vuelta, ¿qué se podía? Yo le estaba dando vuelta al día de hoy y voy a también colocarlo como tema complementario, pero que al final va a ser un tema un poquito más principal, de qué se viene. Porque al final lo que a mí me interesa un poco saber es qué se viene. Y cuando tú tienes un resultado tan claro desde el punto de vista de las comunas, no olvidemos que también está metida ahí la importantísima comuna de Colchane, bueno, dentro de del rechazo. Ya. Que Colchane, ¿tú sabes que en Colchane vota 3 veces más gente que la que vive? Sí, claro, obvio. Ya. Igual que en Valparaíso. No, en Valparaíso votan el 10% de los hueones nomás. Pero allá votan 3 veces más de lo que de la gente que es. Pero bueno, ese es un tema. Después ustedes pueden revisar el CERVEL y se pueden entretener en ese tipo de cosas. Weón, Bueno. en Salamanca votan las brujas y nadie te dice nada, weón. Nadie ha reclamado esa situación, weón. Pero las brujas siempre votan bien. Pero mira, volviendo al tema y un poco a esto. Cuando tú comiences a hablar en términos generales de la nueva constitución, si hay un tema que va a aparecer, y va a aparecer fuerte, y que está relacionado con estas tres comunas, tiene que ver con respecto a la descentralización y desconcentración de Chile. Yo creo que ahí hay un punto que te va a parecer muy importante dentro de la nueva constitución. ¿Por qué? Porque de acuerdo a la dinámica que hemos tenido de Chile, y la dinámica económica también en la cual se ha desarrollado este país, todo al final se terminó concentrando en Santiago o en la región metropolitana, mejor dicho, en su conjunto, respecto al aparato económico. Porque no es el aparato productor, sino que el aparato económico está en la región metropolitana. Sí, claro, ya. Y yo me acuerdo de una, y yo probablemente lo voy a recomendar, va a ser mi recomendado. No tenía recomendado hoy día, pero ahora que estaba pensando me va a ser mi recomendado. Yo ¿Ya? me acuerdo de una rutina del Coco Legrand, la rutina del Festival de Viña, cuando habla de lo que hacían los ricos, que salían escapando. No sé si te acordáis. A Esa ver, que dale. decía que era esa rutina que decían que los ricos se habían colocado en Santiago Centro porque ahí estaban las casas de los ricos y toda la weá, y resulta que después se llenó de Ah, sí. hueones que querían parecerse a los ricos, y tú lo veías en las casuchas que habían alrededor de las casonas, Sí, y que después sí, estos hueones salen arrancando y se fueron a Providencia, y después se fueron a Las Condes, sí. Y después a y Chicureo. después, claro, y terminan, hueones, y terminan en Huechuraba, y cuando cacharon que Huechuraba era Conchalí, ya. Ya. Precisamente estas tres comunas se generan por este fenómeno que plantea el Coco Legrand, que al final la élite, porque al final la élite tiene, y esto en prácticamente todos los países, porque aquí no vamos a hablar solo de Chile, todos los países generalmente tienen ciudades donde la élite vive. En este caso, estas tres comunas donde la élite se concentra, donde está como dicen chistosamente, esta endogamia, eh, va a ser un foco importante de discusión. Es decir, en la nueva constitución o en la dinámica de nueva constitución que vamos a tener, yo creo que un tema importante es precisamente redistribuir el poder en el país. Porque de hecho está comprobado que cuando tú redistribuyes el poder a lo largo del país que tú tienes, tú normalmente tienes un país que tiene tendencia a ser más desarrollado. Por ejemplo, no necesariamente tú puedes tener a lo mejor una distribución homogénea del poder, pero sí tienes, por ejemplo, zonas de poder que se encuentran en distintos lados del país que al final terminan actuando como polos de desarrollo. Pongo el caso de los gringos. Los gringos, ¿qué es lo que tienen? Básicamente eh, como polos de desarrollo. En la parte Pacífico Norte
la ciudad de Nueva York, New Jersey. ¿Eh? En el Pacífico Sur, Miami, o sea, perdón, la Florida, el estado de Florida. Atlántico. En la costa atlántica tienen Al revés, a California. al revés, pues bueno, Ah, Pacífico está California perdón, en el Pacífico, California, en el lado atlántico, Nueva York, New York y Florida. y Florida. En la parte sur del país, pero cerca de la frontera con México, tienen a Texas. Y en la parte norte tienen a donde está Detroit. No me acuerdo cuál es el estado. Chicago, el Rusty Belt. El Rusty Belt. O sea, si tú te das cuenta, finalmente Estados Unidos es un país desarrollado porque su distribución de poder económico, está en todo el territorio. Exacto. Está en todo el territorio. Y eso también redunda finalmente en que el poder político se te distribuye. Pero ¿qué pasa en Chile? En Chile el poder político se concentra en la región metropolitana y el poder económico se concentra principalmente en estas tres comunas, que son, en este caso, Vitacura, Las Condes y Lo Barnechea. Entonces, ¿qué nos va a dejar al final como discusión a posteriori? ¿Qué es lo que se viene después del 26? Bueno, se va a venir una discusión en términos de que la nueva Constitución te asegure, de alguna forma, que tú tengas polos de desarrollo. Incluso en este mismo país, si nosotros nos ponemos a pensar en el desarrollo económico del país, el poder económico estaba en Santiago, pero siempre tenías por lo menos un polo de desarrollo en algún lado. En la época del Salitre tenías el norte, Claro. en algún momento en el inicio de la República, parte del poder político y económico estaba en Concepción, por eso Concepción es una ciudad grande. O sea, siempre has tenido una cierta redistribución. Y ahí fue cuando tú tuviste los mejores momentos de este país. Entonces, esa es una discusión que se va a venir con respecto a eso. Perfecto, me parece bien. A ver, y finalmente otro de los subtemas, digamos, en torno al día después, este 26 de octubre, creo que definitivamente el grado de participación, por una parte, y el resultado final hace que el ambiente se descomprima, cual me parece muy bien, y que ya vaya adoptando una vía mucho más institucional, ¿no? Nosotros aquí, posterior al estallido social, cada día era una posibilidad de conflicto mayor que fuera escalando. Creo que eso, por una parte, la pandemia también ayudó a que se fuera desactivando, y definitivamente el plebiscito y el resultado y la participación del día de ayer hace que esto vaya tomando un cauce mucho más institucional. Ya no veo, por ejemplo, a hueones que pedían que al día siguiente saliera el presidente, habían connotados cientistas políticos que pedían esa hueá, eso ya no lo veo afortunadamente porque eso significa romper el proceso democrático, ¿ya? Creo que aquí vamos a tener la oportunidad, obviamente, de tener todas las diferencias que podamos tener, pero que claramente van a darse por una vía institucional, ¿no? Y eso obviamente yo lo valoro mucho. Creo que el principal desafío tiene que ver con la violencia, con aquellos grupos que finalmente resultan asistémicos y que evidentemente terminan más bien perjudicando el proceso que beneficiándolo en términos generales. Yo personalmente creo que de lo que podríamos llamar las cosas importantes de lo que pasó ayer y de lo que se viene, yo creo que hay una cosa positiva y una cosa negativa. Yo creo que la cosa positiva es precisamente, estoy de acuerdo con lo que tú dices, yo creo que se toma un camino más institucional. Yo creo que los que generaron el acuerdo y los que decidieron finalmente poner la Constitución del 80, bueno, reformada en 2005, con todo lo que tú le quieras, con todo lo que tú le quieras decir, 80, 2005, lo que tú quieras, la Constitución de Pinochet o de Lagos, ahora da exactamente lo mismo, porque ya se va la chucha. Pero sí toma un derrotero institucional, por lo menos ya validado. Lo que sí, obviamente, quedan muchos ripios, quedan muchas cosas por definir todavía, pero yo creo que si se hacen en forma relativamente correcta no vamos a tener mayores problemas.
A lo mejor vamos a tener algunas protestas en las calles, a lo mejor vamos a tener Sí, algunos claro. antisistémicos que van a tratar de hacer caer el sistema. Y ojo que cuando hablo de antisistémico no estoy hablando solamente de antisistémicos de izquierda, sino que también de derecha o los No, anarcos. por supuesto. Hay harto antisistémico de derecha que está tratando de que esta cosa caiga para que se genere un golpe de Estado. Eso no es ninguna novedad para nadie. Y por lo tanto esa es la cosa positiva. La cosa positiva es que en teoría tenemos un derrotero que finalmente vamos a generar los cambios. Pero la deuda que queda es con la participación electoral. Yo personalmente, si bien estoy contento con que hayan votado 7,5 millones de personas, yo creo que estamos lejos todavía de una participación que me permita, por lo menos para mí, me permita validar el proceso completamente. Yo siempre he hablado de los 10 millones. Para mí es una cifra, pero es como estas cifras medias obsesivas que uno tiene de repente, estos pisos mínimos que uno de repente se coloca en situaciones relativamente ideales. Yo creo que en lo que hay que trabajar, y esto, partidos políticos, las personas que estamos dedicados a hacer este tipo de videocast o de podcast, los analistas políticos, es decir, toda la gente que está interesada en la política, los ñoños de la política, lo que deberíamos hacer es tratar de que, ya sea en la elección de abril o en las elecciones sucesivas, podamos llegar a unas cifras más cercanas a los 10 millones de personas. Yo creo que 10 millones de votantes en una elección de constituyentes de abril te valida, pero completamente todo el proceso, porque eso significa que está votando aproximadamente el 75% de la gente. Claro, Y claro. un proceso validado por el 75% de la gente tiene mayor peso frente a los antisistemas, tiene mayor peso frente a todos aquellos grupos que quieren finalmente desestabilizar el aparataje político. Entonces, estoy de acuerdo. Yo creo que lo positivo del 25 y del 26 es que esto toma un camino institucional, pero la deuda está en la participación electoral y yo creo que todos los que estamos dedicados al tema político nos deberíamos empezar a centrar en tratar de aumentar la participación de la gente, que la gente se motive, que la gente tenga clara la importancia de los constituyentes de abril, que tenga claro también y que tenga mucho ojo respecto a las dinámicas que están sucediendo en las internas, tanto de los partidos políticos como de las organizaciones sociales, como en el derrotero político actual. Así que ojo con eso, una cosa positiva y una cosa negativa. Perfecto. Bien, nos toca en los próximos capítulos abordar dos grandes hitos que tienen una conexión intrínseca. Viene Halloween y vienen las elecciones norteamericanas, weón. Sí, yo me ¿Eh? estoy tratando de conseguir una máscara, bueno, me estoy tratando de conseguirme. En realidad, más que Los conseguir, elásticos. voy a tratar de. No, si los elásticos los tengo, si me voy a tratar de conseguir el pelo de Trump, weón. Voy a conseguir el pelo de Trump, voy a tratar de hacer Te la podéis transmisión. teñir, weón. No, porque, weón, tengo el pelo negro. Si yo ya le pregunté a mi señora y me dijo, no, weón, es un cacho tu pelo, weón. A los Sí. patos Yañez, weón, te podéis teñir. Tú te podéis teñir porque tenés canas, pues te podréis llegar con Cualquier tono, weón. amarillo pichí. Podría llegar Claro. y con la peinada de trama, así que es parecida a la que tengo yo ahora, pero más notable. Sí, se nos viene Halloween y se nos vienen Sí. unas elecciones presidenciales norteamericanas que, bueno, como yo ya he dicho, yo creo que ya están listas, pero que igual van a ser del terror en estos últimos días. O sea, de hecho, la campaña que han planteado ambos candidatos Sí. es de lo más fino, bueno, en términos de cómo se llama, de campaña política que he visto, weón. Digno de La Vega. Sí, por supuesto. No, no Las Vegas, La Vega. De hecho había pensado creo que hoy día voy a recomendar dos cosas, weón, porque de hecho yo creo que hay una película que representa pero completamente la campaña política norteamericana actual. ¿Ya? Así que eso. Pero la voy ¿Cuándo? a dar en lo recomendado. Pero sí, Ah, perfecto. el próximo, porque hoy día es 26, bueno, 27 Sí. técnicamente, porque estamos a día martes. El lunes 2 ¿vamos a tener conexión o el 1?
A ver, yo creo que deberíamos hacerlo el 31 en la noche, por Halloween. Y ahí vamos a ver, en una de esas aparece ¿Eh? la vieja chica disfrazada, porque estamos tratando de Ah, buscar pues disfraz. pegue, esa es la idea. Ya, vamos a Y ver si la lo otra podemos va a hacer el tener que hacerla 31. el 3 en la noche. Ya, sí, po, el 3 de la noche. Pero por esa fecha vamos a hacer el especial Halloween, elecciones norteamericanas, y voy a ver si de repente me maquillan o me consigo el pelo de tramo, alguna hueá por el estilo. O me maquillo como muerto como Biden, pues bueno, una otra cosa, conocimos zombie. Es una buena Como zombie de los posibilidad. ojos claros. Ya, pues. Oye, entonces recomendados, pues. A ver qué hay a recomendar hoy día. Ya, puta, no, venía sin recomendados, pero con la conversación me salieron dos recomendados. Bueno, el primero voy A a ver. colocar eh, esta rutina del Coco Legrand que yo nombraba, que me parece que es la rutina del 2010, me parece, del Festival de Viña del 2010. Que Ya, habla precisamente de los ricos que salen arrancando y todo lo demás, que es maravilloso. De hecho, yo probablemente voy a colocar ahí, si me encuentro la rutina, el momento exacto donde él habla de eso. O a lo mejor perfecto. busco solamente el momento, esa rutina específica. Esa es la primera. Y la segunda, inspirado en nuestra elección, en la elección norteamericana, no, yo tengo que recomendar una película que vi el otro día, te lo dije, te avisé, lamentablemente estabas ocupado, A pero yo ver. voy a recomendar Locos por los Votos. Ah, sí, La perfecto. película Sí. de Will Ferrell y de, ¿cómo se llama? Jack tiene un nombre como griego, yo siempre me acuerdo, que hace de Alan ¿cómo se llama? En ¿Qué pasó ayer? Que básicamente la película es una elección en un distrito de Carolina del Norte, un distrito chiquitito donde estaba un congresista que se llama Cam Brady, demócrata, pero el güey era entero corrupto, sí, pero muy corrupto, que se presenta a su quinto periodo. Nunca había tenido competencia en las elecciones anteriores, pero por unos hermanos que querían colocar una fábrica en Carolina del Norte, una fábrica china en Carolina del Norte, inscriben a un candidato que es Mark Hughes, parece que es el nombre del candidato, que le haga competencia precisamente a Cam Brady. Y la película se trata obviamente de la campaña, pero es una película que es de un humor negro, pero brutal, y voy a recomendar pero específicamente dos escenas de esa película. La primera es el combo que le llega a la guagua, Hoy sí, que pobre guapo, es de weón. antología, y ahí es donde se nota el buen negro. Y dos, el video porno que termina siendo un video de campaña de Cam Brady, donde se tira la esposa del candidato contrario, güey, que yo reconozco que me maté de la risa cuando lo volví a ver nuevamente. Así que, Locos por los Ah, Votos lo están dando precisamente por las elecciones norteamericanas, lo están dando cada cierto tiempo, creo que en Cinemax, en el canal ya, Cinemax. bueno, Pero vamos a checar. búsquenlo ahí. Yo voy a tratar de buscar también, como siempre, la referencia pirata para que la puedan ver. Una excelente película y que, de hecho, a mí me da risa porque, como dicen, la realidad de repente supera la película o supera la ficción. Y yo creo que la campaña presidencial de este año anda por ahí con la campaña de Locos por los Votos. A No, no propósito, está muy lejana. cortito, el debate presidencial 2, chao, chao. No, no. Bueno, estuvo bastante más normal que el primero, por lo menos. Sí, pero Ya, fue yo voy a decir, una guerra de comida en el subway. claro, un poco más sofisticada que la anterior, que fue en el Doggy. Exactamente. Bueno, O en yo el tengo un 18. video recomendado, recomendado que tiene que ver con la realidad nacional y es la serie nacional El Reemplazante, para que la Bueno, vean y comprendan también esta élite desconectada del resto de las 339 comunas, cuál es la realidad de los cabros hoy en día. Es una realidad bien, bien dura y es importante sumergirse en ella para lograr entender por qué la gente está votando como está votando. ¿Ya? Así que la recomiendo, está en Netflix, la pueden bajar, pueden ver los capítulos, bien entretenida, incluso para aquellos que somos de otra generación, ¿eh? Pero esto particularmente para la gente más joven. Así ya. que El No, buena. Reemplazante es mi recomendado.
Ya, no, buena serie, yo la vi completa y también suscribo a tu recomendación. Pero No, si yo vos hoy día actuaste quería en el hacer... reemplazante, weón, ¿qué te venía a hacer aquí? ¿Qué tenía que ver? Vos estabas ahí en la sala, yo te vi, weón. Sí, pero yo en esa época estaba sumido en la pasta, güey. Por eso, pues. Ya, compadre, parece que nos pasamos bastante del tiempo que teníamos Es presupuestado, que hay parece. una parte que no grabamos, pues, me acuerdo. Ah, verdad. Puta, dejamos la parte más sabrosa fuera. Sí, más encima. Ya, Ya, compa. compadrito. Ya, Un abrazo a todos por allá, listo. cuídense. Chao, chao, Ya, cuídate. chao. Saludos a todos por allá. Ya, chao.